Ahora, en Te Digo la Otra, la entrevista central. Bien, y recibimos en estudios de Uniradio al nacionalista Pablo Iturralde. Él es abogado y diputado electo por el sector de Alianza Nacional. Le agradecemos mucho estos minutos en Te Digo la Otra. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes por acá y perdonen algún desajuste horario que tuvimos. Por favor. Estamos bien en hora. Bien, Pablo, como para ir arrancando, en estas últimas semanas la interna de Alianza Nacional se estaba movilizando bastante. Hay una disputa entre varias figuras, ¿no?, que están tratando de posicionarse en cierta forma, teniendo miras 2019. ¿Cómo observás vos este proceso? Y si considerás que responden estas disputas o estas figuras que se vienen potenciando a un debilitamiento de la figura de Larrañaga como líder del sector. No, yo creo que lo que obedece esto a una situación vinculada a gente que emerge y que quiere marcar sus perfiles. Digo, creo que hablar del debilitamiento de las personas, de las figuras, no es así. Que tengo una muy buena opinión de Jorge Larrañaga, lo conozco hace casi 40 años, hace 20 que hago política cerca de él. Lo que pasa que bueno, es como todas las cosas, digo, es como una familia, como un negocio familiar, ¿viste? Como a veces los hijos van pidiendo cancha y bueno, los viejos a veces, yo qué sé, Jorge es un hombre joven, con mucha fuerza, ha tenido unas oportunidades que las ha trabajado muy bien. Luego de la muerte de Wilson ha sido un factor aglutinante dentro del partido. Desde que murió Wilson ha sido quien ha estado al frente prácticamente desde el 99 hasta ahora, que se van a cumplir en el próximo periodo 20 años al frente de un sector, no es poca cosa. Y creo que es un gran político. Lo que pasa es que hay otra gente que pidiendo cancha y que tiene ganas de jugar. Y bueno, es así de sencillo. ¿Vos considerás que la precandidatura de Verónica Alonso ya es un hecho? ¿Ya está confirmado? No, yo no hablo ni de precandidaturas, ni de candidaturas, ni nada. No, yo no creo en los proyectos de gente que se proclama y después sale a armar un grupo. Yo lo que creo que se arman los proyectos colectivos y después se resuelve quién es el candidato. Esa es mi opinión y creo que si lo hacemos en forma distinta, esas cosas no terminan obedeciendo las cosas que pasan hoy. ¿Pero crees que estos movimientos del agrupamiento de intendentes, del sector de la gente en torno a Verónica Alonso, vos mismo, crees que esto va a terminar en una precandidatura presidencial? Yo creo que creo mucho nosotros hicimos un espacio acá en el área metropolitana en muy poco tiempo, previo a la última elección, con Verónica, y nos fue muy bien, fuimos la lista más votada a nivel de Montevideo, lo trabajamos también un poco en Canelones, y la propuesta que nos hemos hecho es continuar trabajando en conjunto en Montevideo y en Canelones. Pero yo soy un hombre del interior, soy de Melo y soy muy amigo y estoy muy vinculado a varios de los intendentes del eje Ruta 8, Ruta 5, que son básicamente Dardo Sánchez, Adriana Peña, Sergio Botana, y después agrega Santía en Maldonado, Da Rosa en Tacuarembó. Ahora se suma Pablo Caran de Artigas, de Pablo Caran, de Eber Da Rosa y de Dardo Sánchez. Con los tres compartí la Facultad de Derecho, si bien son un poco más grandes, compartimos, nos conocemos desde que la década del fines del 70, principios de los 80, y con Botana me crié en Melo, así que es gente a la que estoy muy vinculado. Creo que si nosotros logramos atar lo que es ese grupo de intendentes del interior, que se han focalizado en esa zona, pero que tienen ramificaciones en otra cantidad de lugares diferentes, si lo conectamos con el área metropolitana, redondeamos un paquete interesante que puede generar un grupo grande, y de ahí tiene que salir un candidato, y yo creo que sale un candidato que puede estar en condiciones de ganar un candidato que no sería Jorge Larrañaga. ¿Candidato o candidata? De este grupo que vos decís. Vamos a seguir mirándolo, digo. Yo siento que nosotros no podemos decirle que no a Jorge también. Lo que pasa es que tampoco el tema, a mí no me gusta. Yo creo que a veces en política quienes están instalados invierten la carga de la prueba. Entonces vos tenés que explicar por qué no es así. A mí tiene que probarme quién es el mejor. Bueno, Jorge fue el mejor en las últimas elecciones, capaz que ahora otro es el mejor. Yo no tengo que decir, no voy con Jorge, por tal cosa, voy a decir con quién quiero ir. Y esta es suerte como de estos movimientos que hay del lado wilsonista, si se quiere, del Partido Nacional, está movida la cosa.
¿No crees que ahí que es como que se corre el riesgo de una atomización que lleve como a una victoria más fácil para el herrerismo? Digamos, si el wilsonismo va dividido en más de una candidatura, ¿no le facilita la carrera a la calle Pou como precandidato? Primer cosa, y permitime una precisión terminológica. Yo soy wilsonista y siempre voté del lado wilsonista. Creo que hoy hay un grupo que es su conducción central es más de origen herrerista, pero que tiene muchos wilsonistas en la vuelta. Y creo que nosotros somos un grupo de origen wilsonista, pero que tenemos mucha gente de origen herrerista en la vuelta. Creo que está más entreverado. Está más entreverado y conste que a mí la simplificación de decir el sector wilsonista, sí, el sector progresista, el ala de centro izquierda, a mí me sirve. Claro. Pero la calle Pou va a ser candidato, eso está claro. La calle Pou va a ser uno de los candidatos. Yo creo que después las cosas se van creo que las internas en el partido siempre han ido hacia polarizarse en dos candidatos, más allá que haya 3 o 4 o 5 como hubo en el 99, había 5, sin embargo polarizó entre 2. ¿Y preferís que sean los votantes los que hagan eso no, más que los dirigentes? Yo lo que creo es que de acá a un año más o menos se van a ver. Mirá, siempre he dicho lo mismo, creo que es comienzo de la primavera del 2018 donde ahí vamos a tener que tomar las decisiones y ver quién es que dirige la cosa, y tenemos que, desde mediados del año que viene hasta que llegue la primavera, hay que ver quién es el que viene mejor para competir en una interna y bueno, si estamos en condiciones de competir, y si vemos que la competencia si adentro del partido está claro que hay un ganador notorio, sea quien sea, capaz que tenemos que tomar la madurez de definir un candidato antes de ir al interno. Pero para eso tendría que haber tipo un 3-1. Claro. Bien, varios dirigentes del Partido Nacional, en particular de Alianza, como Sergio Botana o Verónica Alonso, han hablado de la necesidad del Partido Nacional de volver a la calle, a estar con la gente, o incluso ir en contra de los pitucos, como usó el término Botana. ¿Tú haces lugar a esta apreciación? ¿Considerás que el partido se alejó de estas bases? ¿Por qué lo hizo? Yo lo que creo que nosotros tenemos que ir al encuentro de la gente, que tenemos que consolidar una corriente popular y plantear cosas. Por ejemplo, a mí me parece que el manejo de la agenda, no me estoy yendo por las ramas, pero córtenme igual si les parece. A mí me parece que el manejo de la agenda, de los temas a discutir, lo manejan muy bien la izquierda. A mí me parece que manejan muy bien la definición de sobre qué cosas se discuten. Por ejemplo, les encanta decir si ganan los blancos van a sacar las políticas sociales. Por eso nosotros, por ejemplo, el fin de semana pasado hicimos un evento donde hablamos de las políticas sociales. Yo no creo en la eliminación de las políticas sociales, creo en la profundización de las políticas sociales. Creo que además de profundizarlas tenemos que mejorarlas, desburocratizarlas, desamiguizarlas, sacar a las ONG inventadas, hechas por los amigos con lo que hemos venido acomodando, o que han venido acomodando, y creo que hay que tratar de que lleguen a los destinatarios la mayor cantidad de los recursos que se extraen del Estado para ir hacia las políticas sociales. ¿Querés ser un modelo más estatista de políticas sociales, que lo haga el Estado y no tanto subcontratando con asociaciones? No, a mí no me molesta, pero lo que me parece que hay que, no todas las ONG son curros, pero hay muchos curros que se presentan en formas de ONG. Entonces creo que lo que hay que hacer es tratar de canalizar bien las cosas y, por ejemplo, apostar mucho más a mejorar las políticas de primera infancia, que creo que es una de las áreas que no se ha contemplado debidamente. Entonces, es cierto que hay que mejorar primaria, hay que mejorar secundaria, pero las políticas de primera infancia son las que te permiten que el gurí llegue a la primaria con algunas cosas resueltas. Seguir pensando con la cabecita de la familia tradicional del siglo XX, con la cantidad de hogares monoparentales que hay en toda la periferia de Montevideo, bueno, son cosas distintas. Me parece que seguir pensando que nosotros vamos a hacer políticas en un sentido de ayudar a la gente, pero que le generamos un vínculo de clientelismo y de populismo y de dependencia de esas políticas, y esas políticas no tienen vías de salida, no creo en esas cosas. Creo que la política por excelencia es la educación. Creo que tenemos que trabajar mucho en la educación de la primera infancia, y la educación de la primera infancia, y la atención de la primera infancia implica también contemplar y participar muy activamente en las políticas hacia las madres, que son las que generalmente reproducen
su situación social hacia los hijos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que está pasando? Vos podés decir, por ejemplo, te tiro algunos datos que son los que nosotros analizábamos en el seminario de políticas sociales. En la primera infancia, la mitad de los muchachos tienen las necesidades básicas insatisfechas. 1 de cada 2 muchachos tiene. Hay un 35% en extrema pobreza, pero, por ejemplo, todo el aumento del poder adquisitivo que hubo en estos últimos tiempos, el crecimiento del país, eso no implicó una mejoría de las condiciones de vida de la gente. Entonces, derivó hacia otros lados. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que apuntar, focalizar hacia los temas y apuntar, por ejemplo, acá no hay un problema de empleo, hay un problema de empleo, pero hay algo mucho más grave que el problema de empleo, hay un problema de empleabilidad. Si nosotros nos formamos a la gente, si seguimos dejando que, por ejemplo, en secundaria tenemos, casi que podemos repetir, no voy a decir la barbaridad matemática que solemos decir, 2 mitades desiguales, ahora voy a decir, hay 3 tercios desiguales. Bueno, en esos tercios hay uno que está cursando, tú tomás los muchachos en la edad de hacer secundaria y tenés uno que está en el grado indicado, un tercio que está en el grado indicado, un tercio está rezagado y otro que ni estudia ni trabaja. Cuando tú estás hablando de muchachos que no estudian ni trabajan, ¿en qué van a estar? ¿Dónde los vas a emplear? No es que no va a haber empleo para ellos, no están en condiciones de ser empleados. ¿Qué es lo que nos está pasando? Cuando vos tenés segunda o tercera generación de pobreza y de marginalidad y lo único que haces es darle las soluciones para la cotidiana, que está bien que hay que dárselas, pero también hay que buscar las vías de salida, ¿verdad? ¿Y es posible profundizar las políticas sociales o hacer políticas más potentes en términos educativos sin que el Estado capte, por ejemplo, más recursos vía impuestos? ¿Cómo se hace para hacer más políticas sin distribución de la riqueza? Ayudando a los amigos, por ejemplo, si vas al consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, te ahorrás el $500,000 que le dieron al Centro de Estudiantes de Derecho. Ahí, por ahí creo que caminás con mayor holgura. Capaz que te podés ahorrar toda la gente que se ha nombrado en muchos lugares que no se. Pero es posible hacer políticas, como vos proponés, más inclusivas, más potentes, sin distribuir la riqueza en el Uruguay, sin tocar. No, bueno, yo lo digo para No. A ver. No, pero no es en vez de. No, yo no lo digo contraponiéndole a la posibilidad de redistribuir la riqueza. Creo que hay que redistribuir la riqueza, pero una forma de redistribuir la riqueza es preparar a la gente para que pueda valerse de sí misma y no depender de eso. Me parece, por ejemplo, a mí me parece que una de las cosas que tenemos que hacer con las políticas sociales es la coordinación dentro del accionar de la sociedad civil. No son solo las ONG, todos los colegios que desde la izquierda se tienen muchos prejuicios, que están en la periferia, que actúan, que no. La educación es un problema público, sí, con abordaje estatal y con abordaje comunitario, y en algunos casos también con abordaje privado. Sí. Pero todo, cuando digo privado me refiero a que quien ha puesto un instituto como un negocio. Pero en general todos los colegios que hay en la periferia de Montevideo son colegios de gestión comunitaria. Y me parece que nosotros tenemos que hacer una coordinación sin prejuicios en todas esas áreas, y también canalizar la ayuda que se le brinda a la gente desde ciudadanos que no son parte del Estado. Me parece que ahí hay que mejorar mucho. Y por ejemplo, creo que a veces en vez de meter tanta gente en el ministerio, podemos meter mucho más gente, psicólogos, psicopedagogos, en los colegios, trabajar más sobre esa gente, el complemento de los horarios. No les puede venir el miedo. El otro día yo escuchaba un compañero que trabaja en Tenaris y me contaba las experiencias, los planteos que ellos han hecho para darles horarios complementarios a los chicos de las escuelas públicas de determinadas zonas de Montevideo, los prejuicios como que los han mirado las autoridades de la enseñanza. Conozco desde lo familiar algunos muchachos que trabajan en Uruguay Enseña. También hay tremendos prejuicios y los prejuicios no les vienen cuando llega junio y el muchacho no ha empezado a aprender física, les vienen cuando viene un muchacho que desde lo privado a dar clase en un colegio público, a cobrar en lo público y con
4 meses de rezagados con relación a los que empezaron en un colegio privado y no quieren que venga gente a ayudarlos a mejorar su forma de conducirse. Creo que estamos viviendo un momento donde lo que nosotros tenemos que hacer es coordinar. Yo no quiero más el país del enfrentamiento, que creo que es lo que nos está pasando en muchas cosas. Hablamos de las dos mitades que gobiernan una en contra de la otra. Yo no creo en eso. Creo en la integración de un discurso desde quienes hoy somos oposición, desde mi partido, pero invitando al resto de la oposición. Creo que tenemos que intentar ganar la elección, hacer el esfuerzo para ganar la elección, y después hay que meter a todo lo que se pueda dentro de un gobierno. Si a mí me preguntás cómo me lo imagino, ojalá yo pudiera hacer algo parecido a lo que fue la concertación a la salida en Chile, ¿no? La concertación después que se desnaturalizó, pero me encantaría que hubiera un ministro de un signo con un subsecretario de otro, que tuviéramos definido la política para los próximos 20 años. No creo en una ANEP donde tiene 4 directores de un único signo, ni en un BPS que resulta que en la seguridad social, en la educación y en la salud, en esas 3 áreas no hay presencia de la oposición en la conducción. ¿Por qué? Si tenemos entes donde tienen 5 lugares, bueno, terminemos la pagada que en el Banco de República puede haber un único representante de la oposición. Son 3 y 2. Esa fue la forma de coparticipación que se dio el Uruguay en un tiempo que había 2 grandes partidos, y que hoy que hay básicamente 2 miradas diferentes de eso, con todos los matices que hay adentro de la izquierda, desde la izquierda hacia el centro y desde el centro hasta la derecha hay muchos matices, pero yo creo mucho más en la integración de esas políticas. Pablo, cambiando un poco de tema y de orientación, ¿cómo crees que se define y se mide la ética política? ¿Se tiene la misma firmeza con los compañeros, con los adversarios? ¿El ser o el deber ser? No, porque a veces para el ciudadano, la ciudadana promedio, da esa sensación de que, de que le pegamos mucho más fuerte al adversario, y que cuando es un compañero esperamos a que la justicia se pronuncie, le ponemos paños fríos, bajamos la pelota. Y eso está bien, Pablo, no está muy mal, es horrible. Pero desacredita a la clase política como un todo. Bueno, yo no digo clase política. Bueno, a los políticos, a las personas que se dedican a las políticas. Sí, bueno, no es mi caso, ¿no? Yo pego de derecha y de revés como viene, y me caliento bastante cuando pasan las cosas, y me caliento bastante más cuando pasan en mi partido y cuando pasan afuera. Bueno, pero por ejemplo, Jorge Larrañaga ahora en esta última semana, que hubo un par de casos complicados en la Alianza Nacional, le puso paños fríos un par de semanas después de que al ex vicepresidente Sendik se lo condenó con enorme dureza por parte de la oposición, ¿no? Entonces, no se lo condenó, se le votó la renuncia. Se le votó la renuncia, pero por motivos personales, una barbaridad. Claro, lo que se hizo con Sendik, yo no te puedo contestar de eso porque yo fui el disidente, yo quería hacer un juicio político. Estuve 2 meses pidiendo para iniciar un juicio político. Resulta que si un señor roba el auto agarra el auto de una autoridad y se va a pasear con la señora el fin de semana, le hacemos un sumario y tratamos de destituirlo. Ahora, cuando es el presidente, hace negocios fallidos por miles de millones de dólares y después encontramos que gasta decenas de miles de dólares con su tarjeta, no, ese se va por motivos personales y ahí quedó. Y todavía me tengo que fumar la hipocresía del doctor Vázquez diciendo que era fantástico. Yo no me fumo esas cosas. Y con Agustín Bascú hay que hacer juicio político. Y lo está bien, pero con Jorge Larrañaga, si querés te doy el celular y lo llamás y le preguntás a él. Yo contesto por mí. Yo con Agustín Bascú dije lo que tenía que decir. ¿Qué es lo que habría que hacer con Agustín Bascú? Para mí, clarísimamente, él debería solicitar una licencia hasta que se resuelva este tema. El juez le dio 15 días y en el interín tiene que proceder a funcionar la comisión de ética, que es lo que va a pasar. Y punto, y ya está. Y eso va a suceder ahora. Claro, levantando igual un poco la mira del caso concreto, porque nosotros, no estamos tampoco para... pasaron 2 años, ¿no? Ahora agarramos otras velocidades. Claro, es cierto. Se indica hace 2 años que te da la vuelta. Lo que pasa es que ahora, ayer me lo decía uno de los capos politólogos del Uruguay, me decía, no, bueno, lo que pasa es que hay otra velocidad. Le digo, bueno, pero no me pida que yo resuelva en 2 semanas. Digo, para mí lo de Bascú hasta el jueves es un tema de negocios privados. Apareció una denuncia de algo que yo desconocía. No hace una semana que apareció la denuncia. Pero es positivo para la política uruguaya que se levante la vara, digamos, que se levante la vara en el tema ético, ¿no? Está bien, digamos. Pero lo que pasa es que el ciudadano está como muerto, está adormecido, como anestesiado y no sabe cómo reaccionar de estas cosas. Y bueno, hay señores que representan a los ciudadanos y no hay que olvidarse, nosotros somos ciudadanos que tenemos que dar cumplimiento a mucho más cabalidad a la ética y al cumplimiento de todo lo que se tiene que hacer. Digo, más allá, seguramente ahora ustedes me van a preguntar por el caso del diputado Wilson Esquerra. El caso del diputado Wilson Esquerra me parece que él tuvo
quedó muy choqueado con ese tema y demoró un tiempo, pero no tanto, y se sentó y dio la cara y asumió todas las responsabilidades. También va a comparecer a la Comisión de Ética. Y lo que está pasando con el caso de las facturas de Verónica Alonso en la imprenta, en las listas. Ahí hay un negocio 2014. privado que está en apelación y que Verónica Alonso ha dicho que ella va a cumplir una vez que esté la sentencia definitiva. Eso es lo jurídico. Y lo político, desde lo político no se puede reprochar que un dirigente deje cuentas sin pagar de su campaña. Bueno, pero eso, a ver, yo la versión Pero que soy tengo... tu compañera de sector, digo. No, pero por eso te digo, yo la versión que tengo es la de ella. Ella me dice que no, que esas cuentas no existen, que no son como tales, pero que no obstante lo que ella... creo que lo ha dicho públicamente. No obstante lo cual ha sostenido, ella va a acatar lo que diga la justicia. No ha buscado una transacción y lo va a hacer. Si a mí me preguntás qué opino de eso, yo te voy a decir una cosa. Cuando se fueron a hacer nosotros llevamos muchas listas de Verónica, algunas que trabajaban en conjunto con ella y otras que trabajaban conmigo. Cuando me dijeron que iban a mandar a hacer las listas a esa imprenta, yo dije, yo esa imprenta no voy. Punto. Sé quiénes son, sé cómo se comportan y hace muchos años que estoy en política. Yo tengo esa desventaja, hace muchos años que estoy aquí en la vuelta y sé quién es quién. Entonces, pero si la justicia determina que le corresponde a Verónica Alonso pagar ese dinero, ¿políticamente va a haber un pronunciamiento de Alianza o del Partido Nacional? Pero ¿qué podés pronunciarte sobre eso? ¿Tienen que pagar? Pero pero tal vez políticamente se pueda, más allá del pronunciamiento judicial, decir, bueno, estas son conductas que no corresponden de quedarle debiendo dinero a una imprenta. Bueno, a ver, yo le creo lo que me está diciendo que no lo queda debiendo, pero a ver, si queda debiendo lo que tiene que hacer es pagar. Digo, no. Yo no voy a decir, usted tenía que haber pagado una... Sí, claro, las cuentas en teoría las cuentas hay que pagarle. El problema es que ese es el objeto del litigio. Por eso hay un juicio y está en apelación. Bueno, sé que lo están estudiando los ministros de apelación en la primera... Bien. Pablo, justamente un poco hablando y retomando el tema de la interna del Partido Nacional, justo hoy en un tuit respondías a las críticas de Sanguinetti que hacía sobre la interna del Partido Nacional y bueno, un poco lo que planteabas era que era innecesario opinar sobre temas internos de otros partidos. ¿Tú reafirmás esta postura? ¿No crees que en el caso Sendik hubo también una cierta metida, digamos, de algunos dirigentes o de la oposición sobre lo que era el proceso a la interna del Frente Amplio? A ver, yo el tuit lo hice anoche, no lo hice hoy, lo hice en un momento que me enteré de algunas cuestiones y bueno, en un momento de calentura, para decírselo en latín. En un momento de calentura lo largué y no es fruto de una reflexión, sino de como dicen las crónicas policiales, ese tuit fue escrito por cuestiones del momento. No sé si con eso estoy dando respuesta. Bien. Digamos que es lógico y pasa que todos los dirigentes políticos opinan de lo que pasa en los otros partidos. Nadie deja pasar la oportunidad. Suele suceder que se opine sobre los temas, ¿no? Digo, a ver, no lo opiné antes, pero por ejemplo a mí, yo siempre dije, lo que vaya a ser lo reiteré, cuando pedía el juicio político, lo pedía de Sendik como gobernante. Lo de la justicia, si él cometió un delito, está en manos de la justicia. Yo reclamé su responsabilidad en un juicio político como gobernante, pero lo de ética corresponde a su partido. No opiné antes y después que leí el dictamen me pareció sesudo dictamen, bien hecho, a fondo, prolijo, como también te puedo decir que la forma en que reaccionó el Partido Colorado frente a la acusación, a los problemas que tuvo Sanabria, fue una actitud excelente. Excelente, no tengo ninguna duda de calificarlo así. Me parece que hizo lo que tenía que hacer rápido. Cerramos con la última pregunta, que tiene como dos partes. que una es, digamos, en las últimas semanas se viene hablando bastante de lo que ha hecho Brasil, o de lo que viene haciendo Brasil en el tema de la desregulación del mercado laboral. Y también hace unas pocas horas pasó un episodio bastante lamentable, ¿no? Tremendo, de un peón rural agredido. Lo peor es que me dicen un demente de la juventud del Partido Nacional salió parece que sí, que salió a darle para adelante al capataz o al patrón que le había dado un rebencazo al peón, ¿no? Y si bien son dos temas diferentes... Ni siquiera lo leí, me lo comentaron. Sí. Todo lo que me está diciendo, escuché los comentarios. Pero los dos temas vienen como a la vuelta, ¿no? El tema de la regulación laboral, esto que le pasa a este peón rural en Uruguay. Y yo te quería preguntar si están suficientemente protegidos los trabajadores en Uruguay o si Uruguay debe recorrer un camino de desregulación como el que está haciendo Brasil. Con lo que está haciendo Brasil, no creo
creo. Yo creo que Uruguay tiene un problema de trabajo, no de trabajadores. Me parece que yo trabajé en la Inspección General del Trabajo durante 2 años y medio y están por ahí los antecedentes. Fui acusado de... no se podían hacer inspecciones rurales cuando yo llegué al ministerio porque no habían autos. Y lo que hice fue un convenio con las Fuerzas Armadas, yo le ponía la nafta para ir con los jeeps del ejército a recorrer. Y me decían, como en la época de la dictadura, llegan con los jeeps, bla, 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 bla. Y creo que las condiciones de los trabajadores rurales han venido mejorando en los últimos años. Esa tanda de inspecciones rurales creo que fueron las primeras que se hicieron en el país. Empecé en el 90 y siguieron como hasta el 94, 95. Logramos constatar muchas irregularidades, trabajamos por la modificación del Estatuto del Trabajador Rural, acompañé además la modificación de la ley de 8 horas. No creo que antes no hubiera limitación, lo que no había una limitación establecida por ley, pero que en la aplicación de los convenios internacionales ya había una limitación de la jornada, no era una jornada ilimitada, incluso hay tesis sobre eso, de algunas muy buenos abogadas, yo leí algunas de las muy buenas, pero acompañé con mucho gusto la ley y me parece que sí que hay que proteger al trabajador. No creo en lo que se hace en Brasil y me parece que lo que se necesita es una protección del trabajo también, porque a mí me molesta bastante también que nosotros a los empresarios uruguayos los estemos arrinconando con tantas cosas y después vengan las multinacionales y nos arrodillemos y le rindamos pleitesía. Me parece que eso no es lo que corresponde. Yo creo que hay que hacer una protección del trabajo, de los trabajadores y de los empresarios para mejorar la situación del trabajo en el Uruguay, pero además hay un problema de trabajo en el mundo. El trabajo es un bien escaso que vamos a tener que buscar cómo compartirlo, si va a ser a través de jornadas menores, de semanas diferentes, de cantidad de días, pero bueno, va a ser un bien escaso y va a haber que hacer una revalorización del ocio, en el sentido de darle otro sentido y otra mejoría de la calidad de vida de la gente, ¿no? Porque el trabajo no va a dar para todos. Pablo, te agradecemos muchísimo estos minutos en Te Digo la Otra. Bueno, muchas gracias a ustedes, ha sido una entrevista linda y me ha gustado, los felicito y bueno, y ojalá me inviten de vuelta. Te Digo la Otra, la política dicha desde otro lugar.